Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de País Productivo, el espacio de las pymes, la producción y el trabajo. En este episodio de Industria, Modelo para Armar, conversaremos sobre Ha-Joon Chang, el teórico surcoreano del desarrollo económico que está de visita en Argentina. Trataremos de adentrarnos en las ideas del profesor Chang y buscaremos entender qué hicieron los países hoy desarrollados para alcanzar ese desarrollo, qué le recomiendan hacer a los países en vías de desarrollo y qué opinan cuando estos países hacen lo mismo que hicieron ellos antes. Quédate con nosotros, entre Leandro Mora Alfonsín, Sebastián Mazurkiewicz y Aldo Lorrusso seguimos haciendo Industria, Modelo para Armar, el espacio de discusión sobre la Argentina que queremos construir que tenemos en País Productivo. Así que bueno, Leandro, recomiéndame un libro. ¿Ustedes conocen el libro Patear la Escalera? No conocen el libro Patear la Escalera. Muy mal que industriales argentinos no conozcan el libro Patear la Escalera, que es del autor, el profesor Chang, de Corea del Sur. Chang es uno de los principales, Ha-Joon Chang se llama, es uno de los principales teóricos del desarrollo económico. Su libro más célebre ha sido Patear la Escalera. Este libro, ¿de qué trata? Trata básicamente es una contraculturalmente al consenso de Washington, es un libro del año 2002, trata sobre qué hicieron los países que hoy son desarrollados cuando estaban en estadios primigenios, iniciales, en sus procesos de industrialización, qué fue lo que hicieron y qué cosas recomiendan hoy a los países en vías de desarrollo que tienen que hacer. Excelente. Y lo que encuentra son contradicciones. Lo que encuentra es que los países desarrollados, al momento de desarrollarse, hacían todo lo contrario a lo que hoy le recomiendan para hacer a los países que están rezagados en la carrera por el desarrollo. Te puedo tirar una breve lista de lo que siempre recomiendan: apertura indiscriminada de todos los mercados por importaciones, endeudamiento, libre cambio, en fin, ¿no? Sin incentivos para ningún tipo de industria. ¿Me quedé algo? Básicamente es eso, la verdad que lo has dicho muy bien. Pero básicamente este libro trata sobre eso. Me gustaría, en esta pequeña columna, explorar un poco esto, explorar estos elementos que adelantaba Seba, y haciendo foco en a qué se refiere Chang, este economista de 59 años, profesor en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y que formó parte de gabinetes en organismos internacionales varios, en Naciones Unidas, en la Comisión Económica Europea y demás. Bueno, pero a ver, básicamente, ¿qué es lo que dice Chang? Chang lo que dice es que, además de esta conclusión central de que los países recomiendan cosas distintas a las que hicieron, él lo que dice es que no hay una receta única para el desarrollo. Que el desarrollo es una cuestión de perspectiva. Por un lado, estadística, es decir, hay que ver qué fue qué números te van dando las distintas políticas que se han llevado adelante en distintos momentos, pero más que nada histórica. Cuando un país llega o pretende llegar a la carrera por el desarrollo, tiene que ver qué hicieron otros países que estaban en la misma situación que él. O sea, hacia dónde pueden llegar ahí. Y en este sentido, Chang lo que hace en su libro, en su obra cumbre, que es Patear la Escalera, es dividir a las políticas en dos. En las políticas para el desarrollo que han instrumentado los países y en las instituciones para el desarrollo que han instrumentado los países. ¿Qué quiere decir con esto? Chang es muy crítico, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, es muy crítico de la OMC. ¿Qué dice Chang? Dice, mira, la OMC viene y te dice que vos no podés hacer ningún tipo de política subsidiaria de un exportador, porque eso va en contra de las reglas de la competencia internacional. No obstante, todos los países desarrollados hicieron eso, y te pone los ejemplos. El Fondo Monetario te dice que vos necesitás gobiernos democráticos con un poder judicial sólido e independiente, un banco central eficiente, una burocracia estatal. Y los países desarrollados al momento de desarrollarse tuvieron muchos tumbos para llegar a eso. Entonces, bueno, divide en dos. Cuando habla de políticas para el desarrollo, se centra básicamente en que los países han aplicado política comercial. Han aplicado distintas políticas de administración de comercio en distintas épocas, y no solamente de aranceles, sino también de políticas de ayudar a los exportadores, políticas de espionaje industrial que riñen con cualquier tipo de ética. Digamos, hoy hablamos del mundo de las patentes, las licencias y la propiedad intelectual. Para llegar a ese estadio, previamente, hubo comportamientos para nada acordes a la buena competencia por parte de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Y él a lo que refiere básicamente es a desandar algunos de los mitos que hacen a la cuestión del comercio internacional. Por ejemplo,
¿Quién fue el país más proteccionista hasta 1945? El que tuvo los aranceles en promedio más altos. Si tomamos 1815, o sea, después de Waterloo, digamos, ¿no? De 1815 a 1945, ¿cuál fue el país más proteccionista? Inglaterra. Ahí nos diste una ayuda grande. Inglaterra, supongo. No, Estados Unidos. Está bien. Estados Unidos fue el de los aranceles más altos. De hecho, Madison, Hamilton, gente muy importante en la historia norteamericana, indicaba que el libre comercio era algo antiamericano. Que las políticas de proteger a la producción local eran necesarias para generar una base que le permita a los Estados Unidos comerciar, desarrollar, generar empleo, etc. Al mismo tiempo, Inglaterra solamente tuvo laissez-faire, digamos, el libre comercio, en la última parte del siglo XIX. Previo a eso, siempre tuvo una política arancelaria de determinada naturaleza que impedía, por ejemplo, que el ingreso de producción textil, cuando Inglaterra era el principal país. Solamente pudo aplicar libre comercio puro cuando 2/3 del mundo estaban bajo el dominio inglés. Claro. Cuando Queen Victoria había conquistado y tenías prácticamente 2/3 del mundo era en colonia inglesa. En contraposición, Francia, después de la Revolución Francesa, tuvo una política de libre comercio muy fuerte. Y fueron los años en los que Francia dejó pasar el tren de la industrialización. Recién a partir del último cuarto del siglo XIX, esa situación cambia en Francia. Independientemente de la parte comercial, estoy resumiendo, yo les recomiendo que lean el libro. Sí. Yo recomiendo la lectura, pero bueno, eso respecto de lo comercial. No. Hay políticas por afuera de lo comercial, políticas industriales que se han establecido, y podemos decir que Inglaterra y Estados Unidos fueron los pioneros en baja de aranceles a los insumos básicos para la producción, para la exportación, es decir, los insumos que necesitas para producir, le sacamos los aranceles para que entren más rápido, derechos de monopolio para industrias para que se puedan desarrollar más rápido, o sea, estamos hablando de los países de antitrust y libre comercio después de los 30, pero derechos de monopolio especiales, créditos direccionados, planificación de la inversión, planificación de la mano de obra, formación de ingenieros, esto sobre todo en los países de Asia. Es decir, una política industrial fuerte, lo que acá hablamos en el programa. Y con respecto a las instituciones, la democracia, el poder judicial, el Banco Central, las instituciones que se necesitan para el desarrollo, Chang señala algo que, por más que parezca una obviedad, es algo interesante de resaltar. Las buenas instituciones son una consecuencia del desarrollo, no una causa. Cada país va llegando a la fortaleza y a una naturaleza sana de sus instituciones en la medida que sus capacidades lo permiten. Entonces, cuando vos tenés un concierto internacional de organismos internacionales que lo que ejercen es presiones internacionales sobre países para que tomen determinadas medidas, esas presiones pueden ser sanas, pero si cuidan ciertas características idiosincráticas, culturales o del estado madurativo de la producción, la industria, el comercio y la distribución en determinados países. Y eso es lo que sostiene Chang. Chang no es antiglobalización. Lo que cree es en una globalización responsable, por decirlo de alguna manera. Las conclusiones de este libro, o sea, hice una lista de conclusiones para invitarlos a que vayan a leerlo. Aprovechar, muchos quienes nos escuchan son industriales que son socios de la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial está dando una clase magistral de Chang a la que se pueden inscribir, que va a ser virtual. El profesor Chang va a participar de la junta de la Unión Industrial el martes. Es una persona muy interesante de escuchar y va a tener una vida muy activa esta semana. Pero algunas conclusiones para invitarlos a leer. Los países siempre van a actuar según lo que más les convengan, y esto es dinámico en el tiempo. Lo que conviene en un momento puede no ser necesariamente conveniente en el otro. Los países desarrollados intentan retirar la escalera, patear la escalera, que es, ellos recorren el camino al desarrollo. La metáfora del libro es, ellos recorren el camino al desarrollo con determinadas políticas y cuando llegan a la cima, patean la escalera y te recomiendan lo contrario. Él no dice que esto sea una actitud consciente o una actitud moralmente reprobable, porque es el paradigma, los paradigmas van cambiando. Entonces lo que dice es, para evitar que los paradigmas cambien de manera ahistórica, hay que entender, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, conciencia de la propia historia. Los países en desarrollo tienen que mejorar entonces el análisis histórico de su propio devenir. Y en función de eso tiene que darse un cambio drástico, esto 2002, en la naturaleza de las recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio. Una de las preguntas interesantes para hacerle esta semana a Chang sería, ¿cree que hay una nueva cara en instituciones como el Fondo Monetario? Que se han mostrado distintos a cómo podían ser a fines de los 90, pero ¿hasta dónde es ese cambio? Es una pregunta interesante para hacerle, porque es un teórico que viene hablando de esto hace 30 años. Y en este sentido,
la adopción de políticas del desarrollo en cada país no solamente le conviene al país que se está desarrollando, sino al propio país desarrollado, dice Chang, porque es un país que se suma al comercio internacional como comprador, como jugador activo, y ese desarrollo redunda en un bienestar general. En líneas generales, esas son las conclusiones del libro, esas son las conclusiones de la obra de Chang. Mi recomendación es que se consigan. Hay muchísimas versiones en internet gratuitas de Patear la Escalera, o vayan y compren el libro en la feria, que seguramente se consigue, y se incremente para el debate. Esto fue Ha-Joon Chang para País Productivo. Hasta acá llegamos con Industria, modelo para armar. El espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.